Jóvenes, ¿cómo están? ¿Estén bien? Continuando con el tema de conversiones entre bases numéricas, el día de hoy abordaremos el método indirecto de conversión. Bien, ¿en qué consiste este método? Supóngase que me piden llevar un número X en base 2 a un número Z en base 16, utilizando el método indirecto de conversión, para lo cual deberé efectuar los siguientes pasos. Primero, deberé llevar el número X expresado en base 2 a un número Y expresado en base 10. Ese es el primer paso que deberé realizar. Y además este paso lo realizaré utilizando el teorema fundamental de la numeración. Segundo, una vez que ya tengo el número en base 10, en este caso el número Y expresado en base 10, deberé llevarlo a la base destino. En este caso a un número Z, pero expresado en base 16. Mediante el método de divisiones sucesivas. Entonces, básicamente debo realizar estos dos procesos claramente identificados para realizar la conversión de una base a otra. Entonces, el método lo podríamos expresar de la siguiente manera. El número original X en base 2 lo llevo a un número Y en base 10 y este lo llevo a la base destino, en este caso un número Z en base 16. Como verán, siempre pasaremos por la conversión a base 10, de ahí el nombre de método indirecto. A continuación, pasaremos a explicar el teorema fundamental de la numeración. De ahora en adelante lo conoceremos como TFN. El TFN nos dice que cualquier número en cualquier base puede ser expresado mediante la suma de sus dígitos y donde cada dígito debe ser multiplicado por la base en la que se encuentra. Y esta base debe ser elevada al valor del peso posicional que ocupa el dígito en cuestión. Nos dice el teorema fundamental de la numeración que yo debo sumar sus dígitos. Aquí los voy a marcar con rojo. Estos serían nuestros dígitos. ¿Sí? Obviamente vamos a explicar todo lo concerniente al número como tal, que puede ser expresado con parte decimal o como número entero. Pero además nos dice que cada dígito debo multiplicarlo por su base, que está representado en este caso por la letra B, como pueden observar. Y además, estas bases deben estar elevadas o potenciadas al valor del peso posicional que tiene el dígito. Y las voy a marcar con color celeste, ¿no? Estas serían las posiciones o los pesos posicionales que tuviese el número en cuestión. Para la parte entera debemos tomar las bases posicionales como positivos y para la parte decimal o residual, para aquellos números fraccionarios, como números negativos. Para comprender cómo funciona el TFN, vamos a realizar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Nos piden expresar este número 368 en base 10 a partir de la suma de los valores de cada dígito, utilizando el TFN. Para ello, lo primero que debemos realizar es identificar el peso posicional de cada uno de sus dígitos. Entonces vamos a realizar esa tarea. Debemos realizar esta tarea de derecha a izquierda y partiendo o enumerando desde la posición 0. El dígito 8 ocupará la posición 0. El 6
ocupará la posición 1 y el número 3, o en este caso el dígito 3, ocupará la posición 2. Recuerden que esto debemos hacerlo de derecha a izquierda, ¿sí? Bien, lo segundo es identificar la base. La base es 10, que está en color verde, ¿ya? Ahora, para aplicar el TFN, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Vamos a separar de esta manera los dígitos para que se pueda entender cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Ya tengo los 3 dígitos separados. Lo que me dice el TFN es multiplicarlos por la base. Cada uno lo voy a multiplicar por la base. Entonces voy a proceder. Voy a multiplicar por 10, cada dígito, ¿no? Por 10. También está marcado aquí en la formulita, ¿no? Ahora, una vez que tengo multiplicado por 10, a cada una de estas bases debo elevarlo a la potencia que va a estar reflejada por la posición que cada dígito ocupa. En este caso voy a empezar por el lado derecho con el número 8 que ocupa la posición 0. Entonces la base lo elevaré a la posición 0. El número 6 ocupa la posición 1, entonces lo elevaré a 1. Y el número 3 ocupa la posición número 2 y esto lo elevaré a la 2 o al cuadrado, ¿no? Perfecto, ya tengo todo armado. Ahora lo que procede es realizar la suma. Voy a realizar la suma de todo esto. ¿Sí? Aquí está. Entonces, procedo a realizar las operaciones. Obviamente todo esto lo voy a realizar en base 10. No voy a realizar en ningún otro sistema numérico. ¿Sí? Todas las operaciones. Bien. Entonces sabemos que 10 a la 0 es 1. Entonces, 1 por 8 va a ser, en este caso, 8. Más, en este caso, 10 al 1 va a ser 10. 6 por 10, 60. ¿Sí? Estoy desarrollando todo esto. Más, y 10 al cuadrado es 100, por 3 va a ser 300. Bien, ya tengo todo esto desarrollado. Lo que procede es sumarse. Entonces, como resultado me va a dar 368. Este mismo número está obviamente en base 10, pero lo que hemos hecho es aplicar el teorema fundamental de la numeración, ya donde hemos agarrado los dígitos, los hemos multiplicado por 10 y los hemos elevado a la potencia que refleja cada posición que tiene dicho dígito. Y también hemos cumplido con el ejercicio, ¿no? Que lo expresemos a partir de la suma de los valores de los dígitos. Seguramente se están preguntando, pero ¿en qué me va a ayudar el TFN cuando yo tenga que llevar de una base X a una base Y, como indica el método indirecto? Pues va a ser de gran ayuda, ya que yo puedo expresar un número en cualquier base a través del TFN en su equivalente en decimal. Y voy a hacer el siguiente ejemplo para que se entienda. ¿Ya? Me piden en este caso llevar un número en binario, ¿sí? Que sería este, por ejemplo. Este número, ¿sí? En binario, base 2, llevarlo a un número Y en base decimal. Entonces el TFN me va a ayudar a realizar esta tarea. Y debo proceder de la misma forma que lo hice anteriormente. Lo primero que habíamos hecho era identificar los pesos posicionales de cada dígito, ¿no? Entonces vamos a ello. Hemos dicho que vamos a partir de derecha a izquierda a enumerar desde el valor 0, ¿no? Entonces aquí, este va a tener la posición 0, este 1 va a tener la posición 1, este otro 0 va a tener la posición 2, y este último dígito, que también es, que es 1, va a tener la posición número 3. Entonces ya tengo identificado los pesos posicionales de los dígitos de este número en base 2, ¿no? Pero voy a estructurar este ejercicio, por favor, lo vamos a pintar de otro color para que se pueda entender.
cuáles son los pasos que vamos a llevar adelante, ¿no? Entonces, esto sabemos que está en base 2 y lo tenemos que llevar a base 10, ¿no? Ya tengo entonces los tres elementos que necesito. Los dígitos identificados, los pesos posicionales de cada dígito en color rojo y la base en color amarillo. Entonces voy a proceder a convertirlo y llevarlo a base 10. ¿Cómo realizo eso? Entonces, para realizar esta tarea, yo debo separar los dígitos como habíamos hecho en un instante, hace un instante, ¿no? El 1, el 0, el 1 y el 0. Debo multiplicar, me indican, por la base, ¿no? En este caso, vamos a multiplicar por la base, que sería 2 por 2, por 2, por 2, por 2. Y además nos dicen que cada base debe estar elevado a su peso específico, ¿no? De cada dígito. Por lo que voy a agarrar este primero, que es la posición 0, que sería este lado tomado de derecha a izquierda. Sería el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3, ¿no? Lo que vemos identificado, sus pesos posicionales. Además, debo sumar todos estos, ¿no? Para obtener el valor del número expresado en base 10. ¿Por qué voy a obtener el valor o el número expresado en base 10? Porque las operaciones que yo voy a realizar, la suma en este caso, van a estar en base decimal, ¿no? Tal cual las conocemos nosotros. Entonces, esto será igual, podemos ir de cualquier lado, en este caso no va a alterar, es una suma, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, vamos por el primero. 2 a la 3 sabemos que es 8. 8 por 1, 8. 2 a la 2 es 4, pero multiplicado por 0 va a ser 0. 2 a la 1 es 2 por 1, 2. Más 2 a la 0 es 1, pero multiplicado por 0 es 1. Entonces, este número que me va a dar resultado es 10. No es un número binario, sino es un número expresado en base 10, el equivalente, ¿no? Este es el número original en binario, lo he convertido a un número en base 10. Su equivalente es el número 10. ¿Sí? Entonces, aprovechando esta bondad del TFN, nosotros podemos realizar la conversión de cualquier base, para nuestro ejemplo, base 2, llevarlo inmediatamente a base 10. Bien, ahora vamos a realizar un ejemplo para la conversión entre bases utilizando el método indirecto, donde nos piden el número 101101 en base 2 o base binaria, expresarlo en un número Z en base 16 o base hexadecimal. Para ello, yo debo realizar dos pasos, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Donde en el primero yo aplicaré el TFN para convertir este número en base binaria, llevarlo a su equivalente a un número Y, ¿sí? A un número Y en base decimal. Y posteriormente, o como segundo paso, ese número Y en decimal que llegue a encontrar, lo llevaré a un número Z expresado en base 16 o en base hexadecimal. Entonces vamos a ir por el primer paso. ¿Sí? Aquí nos vamos a anotar nuestro primer paso, que consiste en encontrar un número Y en base decimal. Pero este número Y en base decimal va a ser la representación de este número original que nos están pidiendo convertir, que está en base binaria. ¿Ya? Ahora, para realizar esta tarea, nosotros habíamos aprendido, hemos indicado al principio que debo identificar, en este caso, los pesos posicionales de cada uno de los dígitos del número, ¿no? En cuestión. En este caso, este número expresado en base binaria. Entonces, me voy a volver a anotar aquí abajo el número 1, 0, 1, 1, 0, 1.
De estos dígitos que contiene este número, yo voy a encontrar sus pesos posicionales. Recuerden que debemos partir de derecha a izquierda y debemos empezar a enumerarlos desde la posición 0. Entonces, el primer dígito de derecha a izquierda, este 1 tendrá la posición 0, el siguiente tendrá la posición 1, el siguiente tendrá la posición 2, el siguiente tendrá la posición 3, el siguiente tendrá la posición 4 y el siguiente tendrá la posición 5. ¿Sí? Eso es lo que debemos realizar nosotros, identificar los pesos posicionales de cada uno de los dígitos. Y además nos piden que identifiquemos la base, pues ya lo estamos haciendo o ya está definida anteriormente, ¿no? La base, recuerden, este número es binario o base 2. Entonces, una vez que tengo esto, lo voy a expresar o lo voy a llevar a un número y que esté expresado en base decimal. Para lo cual voy a seguir los siguientes pasos, ¿no? Me voy a anotar todos estos números, los dígitos independientes, con un poco de separación para poder realizar todas las operaciones. Aquí el 0, el 1, el 1, el 0 y finalmente el 1. Pero para que no tengamos problemas voy a darme un poquito más de espacio. Ya acá en este dígito, en el 0, 0. Y aquí por último el dígito 1. Pues ya tengo todo el número, ¿no? 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ahora, TFN me dice multiplica por las bases, ¿no? En el que se encuentra ese número. En este caso, la base en la que se encuentra es 2. Entonces voy a multiplicar por 2. 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 Ya están multiplicados por 2. Y además me indican que cada base lo eleve, ¿sí? Lo eleve a una potencia que refleje su peso posicional. En este caso voy a partir a enumerar o a elevar las potencias de derecha a izquierda. Este último dígito, ¿no? En este caso el 1, tiene el peso posicional 0. Por lo tanto, su base lo elevaré a la 0. El siguiente a la 1, correlación, ¿no? El siguiente a la 2, el siguiente a la 3, el siguiente a la 4 y por último a la 5. ¿Sí? Entonces, ya tengo la estructura. Pero además me dice que voy a sumar cada uno de los dígitos. Entonces, voy a proceder a realizar esa tarea, ¿no? Voy a sumar todos estos. Bien. Sí, bueno, aquí está fallando un poquito. Voy a corregir esto, por favor. Se está notando bien. Vamos a arreglar. En este caso sería por 2. Y esto lo vamos a sumar. ¿Sí? Lo vamos a sumar. Bien. Entonces vamos a proceder a realizar las operaciones. Recuerden que las operaciones tanto de multiplicación como de suma las vamos a realizar en base decimal, ¿no? Y con ello vamos a establecer el número y que estamos buscando. Bien. Entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a empezar. Sabemos que 2 a la 0 es 1. 1 por 1 nos va a dar 1 más 2 a la 1 es 2, ¿no? Multiplicado por 0 nos va a dar 0, más 2 al cuadrado es 4, por 1, 4, más 2 al cubo es 8, por 1, 8, más 2 a la cuarta es 16, por 0, 0, más 2 a la 5 es 32, por 1, 32. ¿Sí? Entonces, una vez realizada esta tarea, lo que corresponde es que yo proceda a sumar.
Entonces voy a agarrar 32 más 8 más 4 y más 1. Bueno, los ceros no los voy a tomar en cuenta. Y todo esto me da como resultado 45. 45. Pero este 45, jóvenes, ya está expresado, ¿sí? Ya está expresado en base 10, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro número Y en base 10. Hasta ahí el TFN nos habría ayudado, ¿no? Como primer paso, ¿no? El método indirecto también lo indica de esa manera, ¿no? El número original lo debo llevar a su equivalente en base 10, ya lo tengo, que es 45, y ese 45 posteriormente lo llevaré a base hexadecimal o base 16. Entonces voy a proceder a realizar el segundo paso. Aquí me anoto segundo paso, ¿no? Segundo. Segundo. Bien. Siguiendo lo que nos indica el método indirecto, nos dice, una vez que haya el número en base 10, en este caso ya tengo mi número Y expresado en base decimal, lo debo expresar en un número Z en base 16 o base hexadecimal. Para realizar esta tarea yo voy a acudir al método de divisiones sucesivas, ¿sí? Y se va a entender mejor con el procedimiento que vamos a hacer a continuación. Para ello voy a proceder de la siguiente manera. Voy a anotarme mi número, en este caso 45, que sería el dividiendo, ¿sí? Lo voy a dividir entre 16, pues es la base a la que quiero llegar. Entonces, 45 dividido entre 16 me va a dar a 2. 2 por 16, 32. Al 45, 13. Este método se va a aplicar mientras el cociente sea mayor o igual al divisor. ¿Sí? En este caso, 2 no es mayor a 16. Por lo tanto, yo ya no puedo realizar la división. Entonces, hasta ahí quedaría el tema de las divisiones sucesivas. Pero, para conformar el número equivalente en base 16, yo debo agarrar el último cociente y todos los restos que hayan quedado durante el proceso. Pero para este caso particular, solo ha quedado un resto, que es el número 13. Pero antes de realizar esa tarea, yo debo tener en cuenta que el sistema hexadecimal o en base 16 solo maneja los dígitos del 0 al 9. A partir del 10, 11, 12, 13, 14 y 15 los reemplaza por letras, como estamos observando en la tabla que se muestra al lado derecho de su pantalla, ¿no? Ahí podemos ver la relación. Por ejemplo, acá voy a marcar, me voy a ayudar con mi puntero. Por ejemplo, aquí tengo el número 10, su equivalente en hexadecimal es la letra A. El 11, su equivalente es B. El 12, su equivalente es C. Y así, ¿no? Hasta llegar al número 15, que va a ser representado por la letra F. Entonces, si yo quiero tomar de derecha a izquierda, desde el último cociente, pasando por todos los restos que hubiesen habido en la división, previamente debo cerciorarme de que aquellos números que están por encima de 9 sean reemplazados por sus equivalentes en letra. En este caso, el 13 será reemplazado por la letra D, como estamos observando acá. Entonces, este número lo voy a reemplazar por la letra D. ¿Sí? Una vez hecho eso, ahora sí, yo puedo proceder a escribir el número expresado en base 16 o base hexadecimal.
tomando desde el último cociente de derecha a izquierda. ¿Sí? Tomando el último cociente. Entonces voy a proceder a anotar el número expresado en base 16. En este caso, voy a empezar de derecha a izquierda tomando el último cociente, en este caso es el número 2. Lo anoto porque es permisible en base 16. Y a continuación anoto la letra D, que se presenta el número 13, ¿no? Entonces vamos a anotar la letra D y todo esto ya estaría expresado en base 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho durante todo este proceso? Lo que hemos hecho básicamente ha sido lo siguiente, ¿sí? Ha sido lo siguiente. Nosotros hemos llevado un número, en este caso, un número X en base 2. Lo hemos llevado primeramente a un número Y en base 10 y posteriormente este número lo hemos expresado en un número Z en base 16, ¿no? Porque él nos pedía el ejercicio, llevar un número binario a base 16, ¿no? Entonces, esto ha quedado, ¿no? O esto lo podríamos anotar de la siguiente manera, ¿sí? Donde el número original 1, 0, 1, 1, 0, 1 expresado en base 2 o en base binaria, lo tenemos que llevar a base decimal, cuyo equivalente es el número 45, ¿no? En base 10. Y este número que está expresado en base decimal lo tengo que llevar a su equivalente como punto final a base 16. En este caso sería el número 2D, pero que ya está expresado, reitero, en base 16. Nosotros, al incluir o al realizar un paso de llevar necesariamente a la base decimal, estamos incluyendo en usar el método indirecto para llevar un número en base 2, en este caso, a su equivalente en base 16. Ahora vamos a resolver un segundo ejemplo donde nos piden llevar un número 6506 en base 8 a su equivalente en un número Z en base 16 por el método indirecto. Como bien sabemos, lo primero que debemos realizar es llevar este número en base octal a base decimal. Para ello, vamos a identificar los pesos posicionales de cada dígito. Entonces vamos a partir del dígito de la derecha hacia la izquierda. Entonces, el número 6 será el dígito que ocupa la posición 0, su peso posicional es el 0, del dígito 0 será el 1, del dígito 5 será el 2, y del dígito 6 será el número 3 o la posición 3. Una vez que he identificado el peso posicional de cada uno de los dígitos y identificado además la base que está en base 8, debo proceder con el método TFN o con el teorema fundamental de la numeración, el cual me indica que debo sumar todos los dígitos, ¿sí? Todos los dígitos del número, multiplicarlos por su base y elevarlos a la potencia referida a su posición que ocupa dentro del número como tal. Entonces, para realizar esta tarea voy a escribir el número de la siguiente manera: 6, el 5, el 0 y el 6. TFN me dice multiplique por la base, cada uno. Voy a multiplicar cada dígito por la base, que es 8. ¿Ya? Por 8. Esa es la base. ¿Sí? Por 8 por 8.
Y además me dice que cada una de estas bases las eleva a su potencia correspondiente con el dígito y su posición que tiene dentro del número como tal. Entonces, yo voy a elevar desde este número 6, que ocupa la posición 0, o su peso posicional es el 0. El siguiente dígito es el número 1. Perdón, ocupa la posición 1. El siguiente dígito ocupa la posición 2. Elevo la base a la 2, o al cuadrado. El siguiente ocupa la posición 3, entonces elevo la base al cubo, o a la 3. Y cada uno de estos dígitos deben sumarse. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a sumar, más, listo. Eso sería todo. Y procedemos a resolver. En este caso, 8 a la 13 es 512. 512 por 6 me va a dar el resultado de 3072. Entonces anoto 3072 más 8 al cuadrado es 64, por 5 es 300, perdón, 8 al cuadrado es 64, ¿sí? Por 5, 320. ¿Ya? Por 5, 320. Más 8 a la 1 es 1, pero multiplicado por 0 es 0, no lo anoto. Más 6 por 8 elevado a la 0, donde sabemos que cualquier base elevada a la 8 es 1, por lo tanto 6 por 1 es 6. Si yo sumo todo esto, me va a dar el siguiente resultado. 3.398. Pero este número, recuerden, ya está expresado en base 10. ¿Sí? Está expresado en base 10. Entonces, ya he cumplido con el primer paso del método indirecto, donde el número original, en este caso, 6.506 en base octal, ¿sí? Debe ser llevado a su equivalente en base 10. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí mi número, ¿no? Este sería mi número Y, expresado en base 10. Ok. Hasta ahí habríamos concluido con el TFN y también con el primer paso. Entonces vamos a ir al segundo paso, donde debo llevar este número Y, ¿sí? Lo que me indica el método indirecto, expresado en base 10, a la base destino. En este caso, la base destino es un número Z expresado en base 16. Tengo aquí mi Z expresado en base 16. ¿Cómo voy a lograr esto? Al igual que el anterior ejemplo, voy a acudir al método de divisiones sucesivas, donde voy a dividir el número en base 10, ¿sí? Con la base a la que quiero llegar, en este caso 16. Entonces, para que se entienda de mejor forma, sabemos que este número Y expresado en base 10 es el 3.398. Entonces lo anoto. 3.398. Este número, 3.398, lo tengo que dividir entre 16. ¿Por qué entre 16? Porque es la base que necesito alcanzar. ¿Sí? Entonces voy a dividir siempre y cuando el cociente que vaya generando sea mayor o igual al divisor, en este caso 16. Entonces lo voy a hacer de manera directa. 3.398 dividido entre 16 es 212. Me da 212. 212 por 16 me da 3.392. 3.392. Al 3.398 me queda un resto de 6. ¿Sí? De 6. Ok. Entonces acá pregunto, ¿no? Nuevamente veo si es posible todavía dividir. Si 212 como cociente es mayor al divisor, entonces puedo seguir dividiendo. Entonces divido otra vez o anoto otra vez el 16. Entonces 212 dividido entre 16 me da a 13, ¿sí? A 13.
13 por 16 es 208. Se anota aquí el 208. ¿Sí? Al 208. ¿Sí? 208. 208 al 212 es 4. Me queda un resto de 4. Mi intención es seguir dividiendo, pero debo percatarme o debo cerciorarme, perdón, de que este cociente sea mayor al divisor. Entonces, vemos que no es así, ni siquiera es igual, ¿no? Es menor. Entonces, por lo tanto, yo ya no puedo realizar la división y tendría como resultado un cociente, en este caso 13, un sexto 4, un segundo sexto 6. Pero, como yo estoy llevando este número, ¿sí? Este número lo estoy llevando a base 16, debo tomar en cuenta que no existen numeraciones como el 13 como tal en este sistema, ya que los dígitos van del 0 al 9 y a partir del 10, 11, 12, 13, 14 y 15 son reemplazados por letras, como observamos en la tabla del lado derecho. Entonces buscamos el número 13 y encontramos que ese número 13, jóvenes, ese número 13 es la letra D. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Este 13 va a ser representado por la letra D. ¿Sí? Por la letra D. Ahora sí yo puedo anotar el correspondiente número en base hexadecimal, tomando el último cociente y los restos que pueden haber en toda la división. Pero esta operación siempre la voy a hacer de derecha a izquierda. ¿Sí? La voy a hacer de derecha a izquierda. Por lo tanto, el número o el equivalente en base 16 del número original, que estaba en base octal, es el siguiente. Anoto primero la letra D, luego anoto el número 4, que es el primer resto que encuentro, y posteriormente el último, en este caso, que sería el número 6. Entonces, este número D, 4, 6 ya está expresado en base 16 o base hexadecimal. ¿Sí? Ya estaría expresado. ¿Cómo quedaría todo esto? Bueno, todo quedaría de la siguiente manera. Mi número, en este caso, voy a anotar acá. ¿Sí? Estoy haciendo adrede por si acaso las líneas zigzagueantes. Me dice, ¿no? El método indirecto que debo, el número original, en este caso un X en base 8, debo llevarlo a su equivalente en un número Y en base 10. Y este número Y, que está en base 10, debo llevarlo luego a un número Z en base 16. Ese es el método indirecto. Entonces, el número original es, ¿no? El número original es 6, 5, 0, 6, en base octal o en base 8, lo he llevado a un número en base 10. En este caso, 3398, expresado en base 10. ¿Sí? Está expresado en base 10. Vamos a arreglar esto, por favor, para que se entienda, ¿no? Está expresado en base 10. Y este número expresado en base 10 lo debo llevar recién a la base destino, en este caso, a un número expresado en base 16, que es el de 4, 6, que como dijimos ya está expresado en base 16, ¿no? Entonces nosotros decimos que el número, en este caso original, 6, 5, 0, 6, en base octal, tiene su equivalente en base 16 al número de 4, 6 en base hexadecimal. Entonces, con esto habríamos dado solución al problema planteado.
Espero se haya entendido. Muchas gracias por su atención.